Amado Jesús, te damos gracias por estos momentos que nos das. Padre, problemas siempre tendremos, aflicciones siempre tendremos. Pero Señor, esta oportunidad para buscar de ti, Jesús, juntos, es solamente una vez, Señor, cada domingo a la semana. Señor, queremos estar contigo. Bendícenos a todos los que estamos aquí presentes, habla nuestras vidas, no solamente a nosotros, Señor, sino a los que han de escuchar esta palabra en algún otro medio digital, en alguna congregación, Señor. Bendice sus vidas, Padre. Bendícenos a todos, Jesús, en el nombre tuyo te lo pedimos. Bendícenos a todos, Jesús. Amén, Jesús. Muy bien. A esta enseñanza le hemos titulado Siendo perseverantes. Vamos a tener un recordatorio breve del tema que compartíamos con ustedes la semana pasada. Un tema que titulábamos Buscando una dirección de Dios en tu vida. Quiero decirle que va tomado de la mano a la enseñanza que compartíamos el domingo pasado. Repito, la semana pasada compartíamos una enseñanza que titulamos Buscando una dirección de Dios en tu vida. Vimos cómo Salomón reconoció la necesidad de la dirección de Dios en su vida. Salomón, siendo un gran rey, teniendo un ejército numeroso, teniendo poder, él reconocía la necesidad de Dios en su vida, la dirección de Dios en su vida, con mayor razón nosotros. Vamos a ver 1 Reyes capítulo 3, versículo 7, donde dice lo siguiente: Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Qué hermoso es hacer lo que hizo este rey, ¿verdad? Ahora pues, Jehová Dios mío. Dios era su verdadero Dios de este siervo o de este rey. Y qué importante es que Dios sea tu Dios, que el Dios de la Biblia sea tu Dios. Y vemos nosotros que él le decía a Dios: yo soy joven, tú me has puesto por rey, tú me has puesto para dirigir, ¿verdad?, a esta nación, pero yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. ¿Qué quiere decir? Él reconocía la necesidad que tenía de que Dios dirigiera su vida. Y dice el versículo 9, 1 Reyes 3:9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. O sea, Salomón le hace una petición a Dios. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Así, de la misma manera, nosotros le debemos de decir a Dios que nos dé un corazón entendido, que nos dé sabiduría, que nos guíe a dirigir a la esposa, a dirigir a los hijos como padres y a dirigir nuestra vida, tanto en lo secular, tanto en lo espiritual. Entonces dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? ¿Quién podrá gobernar un hogar sin la presencia de Dios, teniendo almas eternas? Teniendo un alma eterna a tu responsabilidad, a nuestra responsabilidad. A la verdad necesitamos la ayuda y la guianza de Dios. Vemos nosotros que esa petición le agradó a Dios. Primera de Reyes capítulo 3 versículo 10, fíjate lo que dice. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y agradó delante del Señor ¿qué? Que Salomón pidiese esto. Entiéndase, que reconociese su necesidad delante de él. Cuando nosotros vamos ante Dios y reconocemos nuestra necesidad, a Dios le agrada. Cuando nosotros vamos a Dios y le decimos: Dios, guíanos, guíame, socórreme, ayúdame con mi esposo, ayúdame con mi esposa, ayúdame con mis padres, ayúdame con mis hijos, ayúdame con mis seres queridos, ayúdame con mis amistades, ayúdame en esto, aquello, en lo otro. Dirígeme. Eso le agrada mucho a Dios. Cuando tú haces eso, a Dios le agrada, porque es bueno tener un corazón humilde. Entonces esa petición le agradó a Dios. Mi pregunta: ¿tú le pides ayuda a Dios? ¿Ya le has pedido una dirección a Dios
¿Estás poniendo por obra lo que Dios te habló la semana pasada? Si es así, vamos por buen camino. Estás mostrando a Dios un corazón agradecido, un corazón humilde, un corazón necesitado, etcétera, etcétera. Vimos también los siguientes pasajes. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Aguas con apoyarnos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia inteligencia, porque yo ya sé hacer aquello y lo otro, no necesito de pedirle ayuda a Dios. Aguas, eso es peligroso. A la verdad dice aquí la Escritura que no debemos de fiar, debemos de confiar, debemos depositar nuestra confianza en el Dios de los cielos, de reconocer nuestra necesidad delante de Él y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Y dice el versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, a Dios le agrada que tú le reconozcas en todos tus caminos, en todos nuestros caminos. Aunque tú parezcas loro o parezcamos loros, no importa. ¿A qué me refiero con que parezcamos loros? Aunque en la mañana nos levantemos y le pidamos a Dios ayuda, por la tarde, por la noche, las veces que tú tengas la oportunidad de pedirle a Dios ayuda, no importa. Aunque sea repetitivo, me refiero a esa búsqueda. Quizá tus palabras sean diferentes, nuestras expresiones o nuestras propuestas o nuestras necesidades sean diferentes, pero tú debes de buscar de Dios en cada oportunidad que tú tengas. No importa que sea constante, antes es mucho mejor. Entonces es bueno reconocerlo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. O sea, Él te va a guiar, no va a permitir que te vayas por el lado derecho ni por el lado izquierdo, que te apartes, sino que vayas por el camino recto. Que vayas por el camino recto. Que estás trabajando, Señor, bendíceme en mi trabajo. Que vas a hacer algo en tu trabajo, Señor, bendíceme, que todo salga bien. Qué bueno es encomendarse a Dios. ¿Por qué crees que pasan los accidentes? Muchas de las veces por descuidos y también, ¿por qué no decirlo? Por no encomendarte a Dios, por no ponerte en sus manos de Él. Entonces, qué bueno es reconocer a Dios en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. También miramos Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y explicamos cada uno de estos puntos. Dios nos guiaba a que debemos de ser honestos, puros, amables, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de estos puntos es una buena dirección. Dios nos dirigió la semana pasada a vivir de esta manera, que tú seas una persona honesta, justa, pura, amable, etcétera, etcétera. Y terminamos con 2 de Crónicas, capítulo 1, versículo 10. Fíjate lo que dice 2 de Crónicas 1:10. Dame ahora sabiduría y ciencia. Ojo, ¿para qué? Para presentarme delante de este pueblo. Porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Amados, nosotros lo aplicamos de la siguiente manera. Salomón reconocía su necesidad y la dirección de Dios en su vida. ¿Para qué? Para presentarse delante del pueblo de Israel. Nosotros debemos de presentarnos a nuestros seres queridos con la guianza de Dios, con la dirección de Dios, con la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Para dirigir a quién? A almas eternas, a almas que es carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre, que vienen siendo nuestros hijos. ¿Y la esposa qué? Igual, de la misma manera, aunque no sean carne y sangre, pero la Biblia dice, y los dos se unirán y los dos serán una sola carne. Una sola carne. Este brazo lo necesitamos, el pie lo necesitamos. Nuestros hijos, nuestros seres queridos son parte importante de nuestra vida. La iglesia es importante, todos los miembros. Todos nos necesitamos porque somos un cuerpo. Quita una parte de nuestro cuerpo y de verdad que vamos a estar
mancos, cojos, mochos, como tú lo quieras ver, que Dios se aparte de tu vida, es como si estuvieras manco o ciego, cojo, incompleto, estás incompleto. Como iglesia, una iglesia incompleta si Dios no está ahí con ellos. En tu vida, si Dios no está contigo, estás incompleto, estás cojo, manco y ciego. Entonces, para evitar estar cojos y mancos, qué importante es que Dios more en tu vida, como entonábamos hace unos momentos, aquel que vive y reina, ¿en dónde? En nuestro corazón. Por eso eran los cantos, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que entendamos nuestra necesidad delante de Dios, de que Él dirija nuestra vida. Entonces dice el rey Salomón, dame ahora sabiduría y ciencia. La sabiduría Dios ya nos lo dio la semana pasada y la tenemos en este sagrado libro, de cómo nosotros debemos de presentarnos delante de nuestro prójimo, de nuestros semejantes y del Dios de los cielos, para presentarme delante de este pueblo. Que te presentes como un buen esposo, buena esposa, buen padre, buena madre, buen hijo, etcétera, etcétera. Entonces cerramos nuestro recordatorio y pasemos a la enseñanza del día de hoy. Siendo perseverantes. Entonces debes de ser perseverante en tu vida en todos los aspectos. Tú como adolescente, joven, adulto, anciano, como cristiano, etcétera, debes de ser perseverante en tu vida en todos los aspectos. Si Dios la semana pasada te dio una dirección en tu vida para este año, debes de ser perseverante. Yo no sé qué te mostró Dios que tú hagas en este año como padre, como madre, como hijo, como esposo, como esposa o como trabajador o como cristiano, pero debes de ser perseverante en ello. No sé qué metas, qué objetivos tengas, debes de ser perseverante. En lo que Dios te haya dirigido, debes de ser perseverante. Dios quiere que en este año nosotros, todos nosotros, seamos perseverantes. Perseverantes. Para ser perseverante, entonces, debes de tener o guardar la palabra de Dios que te da, ¿verdad?, para guiar tu vida. En Lucas capítulo 8, versículo 15, fíjate lo que dice. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Qué te habló Dios el domingo pasado? ¿Qué te habló Dios en estos días, o en tu búsqueda, o en las Sagradas Escrituras a través de tu lectura? ¿Qué te habló Dios? ¿Quién te instruyó? ¿A qué te dirigió? ¿Cuál fue la meta? ¿Cuál fue tu objetivo? Amado, debes de retener la palabra, debes de ponerla por obra, debes de ser perseverante. ¿Para qué? Para que haya fruto, para que haya una respuesta, para que haya una bendición a lo que Dios te estuvo marcando la semana pasada. Ahora, ¿qué significa la palabra perseverante? Porque estamos hablando de que debes de ser perseverante en tu vida. ¿Qué entiendes tú por la palabra perseverante? Ok, vamos a definir la palabra perseverante. Perseverante, en una definición secular, significa mantener un esfuerzo constante. O sea, tú debes de mantener un esfuerzo constante en todos los objetivos y en toda la dirección que Dios te dio para tu vida en este año. Debes de ser una persona esforzada y debes de ser, ¿qué? Constante. Debes de ser una persona constante. ¿Qué más significa perseverante? Firme y tenaz para alcanzar metas. O sea, debes de ser una persona que tenga firmeza para alcanzar, ¿qué? Tus metas. O sea, entiéndase, no me voy a apartar de este objetivo. Mi meta es esto y lo tengo que lograr. No me voy a apartar aunque vengan distracciones, aunque vengan situaciones que me quieran apartar de esta meta, de estos propósitos o de lo que Dios me ha dicho que haga. No me voy a apartar. Debes entonces de tener firmeza. Aunque va a haber personas que te van a decir, mira, vente, o va a haber muchas distracciones que van a ser una traba, van a querer impedir que tú cumplas esa meta, ese propósito, esa dirección. Amados,
Hay que ser firmes. ¿Qué más significa entonces perseverante? Superando obstáculos, fatiga o desánimo. Entonces hay que superar ¿qué? Los obstáculos. Va a haber obstáculos que van a querer impedir, repito, que tú cumplas tu objetivo o logres tu meta. Va a haber obstáculos, los cuales tienes que vencer. ¿Cómo? Siendo constante, siendo perseverante. No bajes la guardia. Tienes que ser perseverante, constante. Tienes que vencer, superar los obstáculos, la fatiga o el desánimo. Quiero darte un testimonio y te lo voy a ir explicando según vayan pasando las imágenes. Vamos a ver este testimonio. En esta imagen nosotros nos encontramos con una casa sencilla, ¿verdad? Es solamente una representación porque esta es una historia real. O sea, ese es un ejemplo real. Hace muchos años, en la ciudad donde yo vivía, nosotros en el trabajo que teníamos, pues entrábamos a las casas porque era un repartidor de aguas, ¿no? Yo era un repartidor de aguas, llevaba el agua a las empresas, pero también a los hogares. Teníamos diferentes empresas empresas grandes, donde llevábamos el agua, etcétera, etcétera. A la verdad, Dios nos bendecía con el trabajo. Y recuerdo en una ocasión que llegué a una casa muy sencilla, muy pobre, así como la que tú puedes ver en esta imagen. La gente era muy pobre, a veces no tenían para comer, a veces no tenían ni para pagar el agua, pero ellos necesitaban el agua para poderla consumir. Entonces en ocasiones ellos me decían que si yo les fiaba el agua. Sí, no hay ningún problema, claro que les fiamos el agua. Así, en una oportunidad, pasando el tiempo, en las semanas miraba y no hay ningún problema, ya pues ellos me pagaban. El punto es que empecé a ver que el señor empezó con un triciclo a trabajar. Vamos a ver la siguiente imagen. Y entonces el señor, así yo lo miraba, después me lo encontraba. De esa casa sencilla salía y a veces llegaba y estaban preparando ahí todas sus ventas, ¿no? Su vendimia. Y así me lo encontraba a veces por la calle, me lo encontraba por las avenidas, por las colonias, así en su triciclo, vendiendo, así como nosotros podemos ver en esta imagen. Sencillo, iba él, vendía que sus tortas, que sus jugos, que sus postres, así vendía, así. Trabajando, y ahí iba empujando el carrito, y ahí iba trabajando, ahí estaba vendiendo, una que otra persona por ahí se le paraba, pero así era, todos los días me lo encontraba por lo regular, ¿no? Porque pues yo tenía 2 o 3 veces por semana iba a la colonia a entregarles el agua, y así me lo encontraba él, a veces trabajando de esa manera, ¿no? Pasan los meses, vamos a ver la siguiente imagen. Y después ya no estaba en ese carrito. Y dije, ya no he visto el triciclo. Después a esta persona que tenía el triciclo vendiendo, pues ya no tenía el triciclo, sino ahora ya tenía un localito chiquitito. Y en ese localito chiquitito empezó a vender y ya tenía, o sea, pues más variedad, así como nosotros podemos ver en esta imagen, ¿no? Y así estaba trabajando y así le echaba ganas y había gente que se le juntaba y dije, caray, ya le está yendo mejor. Ya de repente empecé a ver su casa un poquito que le empezó a meter mano y dije, mira, ya no me pedía fiado. O sea, la constancia, la perseverancia, el esfuerzo, el trabajo, el objetivo, el ser perseverante. ¿A qué lo llevó? Vamos a ver la siguiente imagen. Mira, a esta local grande. Y con toda la intención puse, porque este es el local grande de él. Este sí es una imagen real. Es un edificio enorme y se llama Postres Alejandro, porque él se llamaba Alejandro. Digo se llamaba porque ya falleció. Entonces él tiene varias sucursales de postres, de puros postres. Y créemelo, riquísimos, riquísimos. Él no perdió su esencia. Él en esa avenida, ese negocio, lo tiene en una de las avenidas más importantes de la ciudad de León, Guanajuato. Muy concurrida. Son 2 avenidas principales que hay en la ciudad de León, que atraviesan toda la ciudad. Y él está entre una de ellas. En esa avenida, ¿y qué crees? Está en la mera esquina. Está en una esquina donde cruzan diferentes avenidas. Y ve nada más toda la concurrencia. Pero empezó en un triciclo. En un triciclo. De veras, para mí eso es un gran ejemplo de perseverancia.
Digo, en lo secular, en las cosas materiales. Pero él, después de repente en una ocasión me lo encontré, visitando una casa hogar, me lo encontré que estaba repartiendo postres. Y así, después preguntaba, en esa casa, vamos a ver la siguiente imagen, siempre llevaba sus postres a la gente pobre. O sea, a la gente que tenía necesidad en la casa hogar. Y hasta la fecha, sus hijos, aunque él ya falleció, siguen llevando los postres a la casa hogar. ¿No se te hace algo hermoso? O sea, él no perdió su origen, no perdió el piso. Sí, fue una persona que tuvo, te repito, que empezó así, mira, desde abajo. ¿Por qué quise ponerte yo todo esto? Por la perseverancia. Si él no hubiera sido perseverante, no hubiera logrado su meta, sus objetivos. A la verdad, amados, qué importante es que tú seas perseverante. No solamente para las cosas materiales, no, yo sé que aquí es un ejemplo de las cosas materiales, pero en lo espiritual tú puedes crecer también. En las cosas de Dios, en el camino de Dios, tú también puedes crecer espiritualmente en el conocimiento de Dios. Vamos a seguir con nuestro estudio entonces. La perseverancia tiene que ver con la constancia. Repito, la perseverancia tiene que ver con la constancia. ¿Dónde lo vemos? 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí vemos nosotros que la constancia, como ya mirábamos en definiciones anteriores, tiene que ver con la perseverancia. Y qué importante es que tú seas constante en las cosas espirituales. ¿En qué debes de perseverar o ser constante? Vamos a entrar a este punto, porque tenemos que tener ejemplos, ¿verdad? ¿En qué debes de perseverar o ser constante? Yo sé que ya lo dijimos, pero es bueno recalcarlo. Bueno, si tú aún no eres cristiano, debes de ser constante en la búsqueda de Dios o de tu salvación. Debes de ser perseverante, debes de ser constante. Si tú todavía no tienes a Dios en tu vida, tienes que ser constante en la búsqueda de Dios, hasta que lo tengas en tu vida. Mi pregunta, ¿el Espíritu Santo reina en tu corazón? ¿Dios reina en tu corazón? ¿Jesús reina en tu corazón? Si tú dices no, tú debes de ser perseverante. Lo más hermoso que te puede pasar es que Jesús more en tu vida, que Dios esté en tu corazón. A la verdad es algo muy hermoso, muy precioso. No hay palabras para decirte qué maravilloso es que Dios more en tu vida. Tener esa paz que el mundo no puede dar, tener ese gozo que el mundo no te puede dar. Porque el gozo y la paz que te ofrece este mundo es momentáneo y es pasajero. La paz que Cristo ofrece es hermosa, es grandiosa y es preciosa. Entonces, si tú no tienes todavía la presencia de Dios en tu vida, debes de buscarlo hasta que lo puedas encontrar. Y para ello hay pasajes, hay muchísimos pasajes donde nos invita la Escritura que busques a Dios. Entiéndase, que toques, que llames, hasta que Dios te abra. Si todavía no tienes tú la salvación de tu alma, tienes que buscar la salvación de tu alma. ¿Qué es la salvación de tu alma? El perdón de tus pecados. Una muy buena meta sería esa para este año, que encuentres el perdón de tus pecados. Porque si tú el día de mañana de veras te llega a pasar algo, porque también a nosotros la verdad nos puede pasar. Todos estamos exentos, ¿verdad? No estamos exentos, de que nos pueda pasar un accidente y podamos quedar allí, ¿no? Le ha pasado, ¿verdad?, a los cristianos y a los no cristianos. La Biblia dice que un mismo suceso acontece tanto al justo, tanto como al injusto, tanto al bueno como al malo. ¿Qué es? Pues la enfermedad, la muerte, etcétera. Aunque tú seas cristiano, vas a pasar por enfermedad y vas a pasar por la muerte. Por la muerte. Porque así Dios ya lo determinó. Aquí lo trágico es a dónde vas a pasar tu eternidad. Pequeño paréntesis.
estaba leyendo un poquito de la biografía de Albert Einstein y a mí me llamó la atención, ¿verdad?, de lo que se decía de él. Y algo que quiero comentarte es que él luchaba por todo el conocimiento que tenía, él luchaba en creer en Dios. No quiero adentrarme mucho en lo que me llamó la atención, en varios puntos que me llamó la atención, pero al final de cuentas, él dedujo algo, o más bien empezó a creer que había un creador. Tenía sus luchas, pero al final de cuentas se enfocó a decir, todo este universo tiene un diseñador, hay un creador. Pero lo triste y lo lamentable, nosotros a veces, o he visto algunos estudios donde se han compartido acerca de cómo es que él, una persona tan importante, un científico, etcétera, él creía en Dios y siempre hemos resaltado eso. Miren, esta persona no era cualquiera, ¿verdad? Era una reconocida, es un científico reconocido que creía en la existencia de un creador, etcétera. Pero ¿qué cree? Pues solamente creía, pero no tenía a Dios. Eso es lo más lamentable, que él no tuvo a Dios en su vida, por las maneras, por todas las creencias que él tenía. Sí creía que había un diseñador, pero no tenía, al diseñador. ¿Cómo murió él? Solamente Dios lo sabe. Amados, qué importante es tener a Dios en tu vida. Qué importante es que tú estés preparado para la otra vida. Entonces, si tú no eres cristiano, debes de ser constante en la búsqueda de Dios y en la búsqueda de tu salvación. Si tú no eres cristiano, no debes de dejar de congregarte. O sea, tú tienes que buscar de Dios. No dejes de congregarte. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Qué importante es que tú seas perseverante en la búsqueda de Dios de esta manera. Que lo busques congregándote, pero no solamente congregándote, ¿verdad? Sino que lo busques a través de las Sagradas Escrituras, que lo busques a través, ¿por qué no decirlo?, de la oración. Que te acerques a Dios con oración, o sea, le digas, Dios, ayúdame en tu grande misericordia, quizá no soy digno de que tú te acerques porque todavía te ofendo, pero ayúdame, o sea, ya no quiero ofenderte, etcétera, ¿no? Pero qué importante es que tú busques a Dios. Y una manera para buscar de Dios es congregándote, llegando a cada reunión para que tú seas perseverante, que tú te propongas en este año, voy a buscar de Dios como Él me lo está pidiendo, a través de las Sagradas Escrituras, congregándome, etcétera, etcétera. Que seas constante, que ya no seas inconstante. La Biblia dice que hay personas que son inconstantes, a los cuales la Biblia les llama hombres de doble ánimo. Hombres de doble ánimo, que son inconstantes en todos sus caminos. Según su emoción, busca de Dios. Si en su emoción no está el buscar a Dios, pues deja de buscar a Dios. Se rige bajo sus emociones y eso lo lleva a ser inconstante. Amados, tú debes de buscar a Dios. Dime, ¿te va a hacer algo mal que tú leas la Biblia lunes, martes, miércoles, jueves, viernes? ¿Te va a hacer algo, te va a hacer daño? No te va a hacer daño, te va a ayudar. Te va a hacer mal que tú apartes unos minutos para buscar de Dios, o un buen tiempo para buscar de Dios. ¿Te va a hacer algo mal? ¿Te va a dañar? No, no te va a dañar. Es bueno meditar en Dios. ¿Te va a hacer mal que vengas domingo a domingo, aunque tengas sueño, aunque estés cansado? ¿Te va a hacer mal que tú vengas a escuchar esta palabra? ¿A buscar de Dios domingo a domingo? No, no te va a hacer mal. Entonces, qué importante es que tú no dejes de congregarte, que no dejes de buscar a Dios. Debes de buscar a Dios en este año hasta que lo encuentres. Fíjate lo que dice Isaías 55:6. Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Muchos quieren tener a Dios, pero no lo buscan. Muchos quieren ir a la gloria eterna, pero no buscan a Dios, no se esfuerzan, no son constantes, no son perseverantes. Yo sé que hay otros que no están interesados
en buscar de Dios con seriedad, sino que vienen a las reuniones por puro compromiso, que vienen a las reuniones quizá porque sus papás los traen, pero tú de buena gana, pues no quisieras estar aquí, ¿verdad? A lo mejor varios de ustedes quisieran estar en su casa descansando, quizá a lo mejor haciendo deporte, quizá, no sé, jugando aquí, jugando allá, pero no en este lugar. Yo espero que no haya gente así, y si la hay, qué mal estás. Debes de tener prioridad, amada persona. Qué importante es buscar a Dios. No te va a hacer mal que tú busques de Dios. ¿Tú crees que tus estudios o tu trabajo es más importante que buscar de Dios? El buscar de Dios es lo mejor que tú puedes hacer. No le va a cerrar si tú buscas de Dios. Entonces debes de buscar a Dios, dice la Biblia, buscar a Jehová mientras puede ser hallado. O sea, hay un tiempo donde Dios se acerca a la persona y puede ser hallado. Mientras pueda ser hallado, busca de Dios. Llámale en tanto que Él está cercano. Porque hay tiempos donde Dios se acerca a la vida de los hombres. Y es el tiempo que la gente debe de responder al llamado de Dios. Hubo un tiempo, en la Biblia vemos varios ejemplos para ciertos personajes, para que buscaran de Dios. Nada más como un pequeño paréntesis. Hubo un tiempo para la gente del diluvio. Dios se acercó durante un buen tiempo con ellos. Miren, va a haber una destrucción. Tienen que entrar a esta arca si quieren ser salvos. La gente no hizo caso. La gran mayoría no hizo caso. Todos se perdieron. Los que no hicieron caso. 8 solamente fueron salvos. Así tú, mi amada persona, si tú no buscas de Dios y mueres sin Dios, te vas a ahogar, pero en el infierno, no en el mar, en el infierno. Te vas a condenar, te vas a perder. Pero es la decisión que a veces la gente toma. Ya era demasiado tarde. La gente cuando empezó a llover, y a llover, estaba tocando el arca. ¡Ábrenos! Noé, ábrenos. Pero no, Noé ya no podía hacer nada. ¿Sabes por qué? Dice la Biblia, ¿quién fue el que cerró la puerta del arca? ¿Quién la cerró? Dios fue el que cerró la puerta del arca. Amados, dice aquí Isaías, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Busca de Dios hasta que lo encuentres. Amén. Bueno, esto es para aquellos que no son cristianos, pero tú que eres cristiano, debes de perseverar en lo siguiente. ¿En qué debe de perseverar un cristiano? Hechos capítulo 2, versículo 46 y 47, fíjate lo que dice. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y entonces aquí nos encontramos primeramente en el versículo 46 con la palabra perseverando. Vamos a ver qué significa la palabra perseverando en el griego. Proskartereo, eso es lo que significa. ¿Qué significa esta palabra griega? Anhelar. O sea, la iglesia anhelaba constantemente, diligentemente. O sea, era una iglesia constante, diligente, ¿verdad? Que esto lo vamos a hablar la próxima semana, ¿verdad? De qué importante es ser diligente. Anhelar, constante y diligente, o en un lugar asistir asiduamente a todos los ejercicios. ¿Qué más significa perseverando? Entre paréntesis, o a una persona, adherirse estrechamente a, entre paréntesis, como servidor, perseverar, persistir, listo, asistir, atender, pero también significa constante. Es algo muy similar a lo que arroja en el diccionario secular, ¿verdad? Entonces en el griego tiene que ver con anhelar. Un cristiano debe de anhelar las cosas espirituales, debe de anhelar las reuniones de los domingos, debe de anhelar las reuniones de oración. Cada vez que hay una convocatoria, el cristiano debe de anhelar las reuniones.
No debe darse sus permisos, se debe de esforzar el cristiano. Tienes que ser perseverante. Yo recuerdo cuando empezamos nuestra caminata cristiana, créemelo, muy pocas fueron las veces que yo me perdí una reunión de oración y de reuniones cuando había. Eran muy pocas las veces, fueron contadas y fue por causas mayores, de veras por causas mayores. A veces era por un trabajo que ya no alcancé a llegar, pero fueron muy pocas las veces, aún así ni en el trabajo, me perdía yo las reuniones. Y así había otros hermanos y hermanas que siempre nos mirábamos en las reuniones de oración, de etcétera, etcétera. De todas las reuniones que teníamos, ahí estábamos por lo regular fieles, presentes. Pero miraba a algunos otros que no eran tan constantes, algunos otros hermanos les motivábamos y todo. Y algunos de ellos, créemelos, quedaron a mitad del camino. Ya no están con nosotros. ¿Por qué? Porque no fueron perseverantes, no fueron constantes en la búsqueda de Dios, en la oración, en el estar unánimes. No anhelaban como debería de ser las reuniones, no fueron diligentes, no fueron constantes. Eso es lo que significa la palabra perseverando, ¿verdad? Asistir asiduamente a todos los ejercicios. Entiéndase, estar bien dispuesto para servir a Dios en lo que Él te manda, en lo que Él te dirija. Pero aquí también dice asistir asiduamente a todos los ejercicios y entre paréntesis o a una persona. ¿Con quién tenemos que estar constantemente juntos? Esa persona, ponle tu nombre, Jesús de Nazaret, a través de la oración, como vamos a ver más adelante. Pero también con aquellos que dice, como dice el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Hermanos, sean constantes y perseverantes en la búsqueda de Dios. A veces la carne quisiera quedarse en la casa. A veces la carne quisiera quedarse, no sé, en todos lados, pero no quiere estar en las cosas espirituales. La Biblia dice que la carne, dice Jesús, la carne es débil, pero el espíritu está ¿qué? Presto, dispuesto. Aguas, amado hermano, amada hermana. Tú que no eres constante en las cosas de Dios, que no eres constante en tu búsqueda de Dios, etcétera, cuídate. La Biblia dice que debemos nosotros como cristianos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Debemos de ser constantes. Dios quiere que tú seas una mujer cristiana, un hombre cristiano, constante, diligente, que anheles, que seas perseverante en las cosas espirituales. Entonces, en los pasajes que leíamos nosotros, de Hechos 2, 46, 47, vemos 3 puntos en que tenemos que ser perseverantes. ¿Cuál es el primero? Perseverar en unidad con los hermanos en la fe. La iglesia perseveraba unánimes, estaba unánimes en la lectura que tuvimos, estaban unánimes con los hermanos en la fe. Tú debes de ser perseverante como cristiano, como cristiana, en la unanimidad con los hermanos de la fe. Debes de haber armonía, debe de haber confianza. Debemos de perseverar en ello. Si tú tienes alguna queja, si tú tienes quizá como cristiana, como cristiano, alguna diferencia, algún malentendido, tú debes de corregir ese malentendido como cristiana, como cristiano con tu hermano en la fe, porque debes de estar unánime, debes de estar perseverando en ello. Dice, perseveraban unánimes, ellos estaban unánimes, estaban juntos, eran amigos. Debemos de ser amigos con nuestros hermanos en la fe. Debes de siempre buscar la unanimidad con tus hermanos, tus hermanas en la fe. Hay que perseverar en ello. Número 2, ¿en qué más hay que ser perseverantes? Ser constantes en el templo. Esto es, no dejando de congregarte y valorar las reuniones. Pareciera ser que es algo repetitivo, pero no, amados. En Hebreos es muy distinto a este pasaje. Aquí vemos nosotros que la iglesia primera perseveraba en el templo, o sea, en la búsqueda de Dios. Ellos se congregaban y por lo tanto nosotros como cristianos debemos de congregarnos, debemos de darle importancia al buscar de Dios congregándonos. Debe de haber esfuerzo. Debe de haber esfuerzo, amados. Si ustedes empiezan a bajar la guardia, créemelo, y pretextos van a haber muchos, pretextos van a haber mucho.
Pero dime tú en una emergencia, ¿a poco no se te olvidan los pretextos? Y sacas tú de alguna, de por aquí, por allá, con tal de salir adelante de ese apuro. Y dime, si tu alma tiene necesidad, ¿no es algo emergente que tú busques de Dios? ¿Que tú busques ayuda? O sea, qué importante es congregarse. Qué importante, por favor, valórenlo. Eso es lo que dice Dios en su palabra. Hay que ser perseverantes, no hay que bajar la guardia. Qué bueno es buscar de Dios. A veces las reuniones que tenemos nosotros, ¿verdad? ¿A poco no? Se vuelven interesantes. Me hablo de las reuniones de iglesia. Estamos todos juntos, estamos con la enseñanza, buscamos a Jesús, lo buscamos en oración y de repente, ¿qué sale por allí? Que un pequeño aperitivo, quizá un guineo, o bueno, un plátano, aquí en el centro del país le llaman plátano, aquí en Chiapas le llaman guineo, ¿no? O quizá un atolito, o sea, siempre hay algo, ¿verdad? O un refresquito, y la estamos bien a gusto viendo la enseñanza, ¿verdad? El discipulado, estamos así todos juntos, y ya después nos saludamos, ¿cómo están, hermanos? ¿Cómo aquí, cómo allá? ¿Cierto o no? Es algo bonito que se pone a veces. O el fin de año, este fin de año no tuvimos aquí, sí tuvimos convivio, ¿verdad? No, creo que no en lo general, bueno, ahí para el próximo año se los debemos, ¿no? Pero, qué importante es buscar de Dios. Qué importante es buscar de Dios, amados, aprovechar las reuniones, el amarnos, la coinonía, ¿verdad? ¿Qué más podemos nosotros aprender en la lectura que tuvimos de Hechos 2? Debes de alabar y de adorar a Dios con constancia. Entiéndase, a Dios le agrada que tú le alabes. A Dios le agrada que tú le adores. Debes de ser un adorador, debes de ser un cristiano, una cristiana que alabe a Dios. Qué importante es alabar a Dios y debemos de ser constantes. A veces, créemelo, quizá no hay tantas ganas, ¿verdad?, para alabar a Dios, pero tú dime, ¿será que Dios no quiere que le alabemos? Yo sé que la Biblia dice que hay tiempo para todo. Si venimos aquí a esta reunión, dime, ¿es tiempo para estar meditando? Si es tiempo de alabanza, si vamos a alabar a Dios. ¿Es tiempo de estar callado o de estar cantándole a Jesús? A ver, tú dime. La Biblia dice que hay tiempo para todo. Y de veras a veces no quisiera abrir ni siquiera los ojos porque me van a asustar si los veo así como callados, calladitas. No, venimos a alabar a Dios. ¿O qué? ¿Te da pena alabarle a Dios? ¿Exaltarle, cantarle? Cántale a Dios, con fe, con ánimo, con confianza. Alábale a Dios. ¿O qué? Debe de ser cantos que a ti te agraden. Si te agradan, ay no, si ese canto me gusta, sí lo voy a cantar. No, espérame, venimos a alabar a Dios. Hay que exaltar a Dios, hay que cantarle, alabarle. Pero es que me da pena que me escuchen los de al lado, que tengo una fea voz, por eso alabo así. Yo te alabo con el... O sea, no es así. Yo te alabo con el corazón. Yo te alabo. No, yo te alabo con el corazón. O sea, con júbilo, con ánimo. No tengan pena, alaben a Dios. Es que me da pena que me escuche mi esposa que le estoy alabando a Dios. Es que me da pena que me escuche mi esposo, mi papá, mi mamá, mi hijo. No te dé pena. Tú alaba a Dios, exáltale. Ahí se andan viendo las caras. ¿Qué se están viendo? Ustedes alaben a Dios. Canten a Jesús. No venimos a ver caras. Venimos a alabar a Dios. Venimos a buscar a Dios. Hoy tenemos una oportunidad de alabar a Dios. Dios está aquí. Alabémosle, démosle honra y gloria. Y hay que perseverar entonces en ello, ¿verdad? Fíjate lo que dice San Juan 4:23. San Juan 4:23 dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Busca adoradores el Padre, ¿sí o no? ¿Y se encontrará en medio de nosotros adoradores? ¿Se encontrará en medio de nosotros gente que le alabe? Yo espero que sí. Hermanos y amigos, es bueno alabar a Dios. Es bueno adorar a Dios. Él es digno de alabanza. Él es digno de honra, de gloria, de exaltación. Hay muchos motivos, muchas razones para alabar a Dios. Entonces hay que ser constantes en esto como cristianos.
¿En qué más debes de ser constante como cristiano? 1 Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿A qué nos lleva esta lectura bíblica? Hay que estar firme en la fe. Debes estar firme en la fe. No titubees. El diablo va a querer tumbar tu fe, pero tú no dejes de confiar en Dios. Confía en Dios. A través de nuestra caminata cristiana, en ocasiones el diablo ha venido a susurrarme de que Dios no existe. ¿No te ha pasado eso? Pero rápido se me va eso. ¿Por qué? Porque dije, es un dardo del enemigo. ¿Cómo que Dios no existe? O sea, hasta infantil se ve eso, ¿no? De ver, está infantil eso. ¿Cómo que Dios no existe? Si Dios es real, Dios sí existe. Está en mi corazón. O sea, eso es una experiencia que nadie me la puede quitar. Es real. ¡Pum! Se va ese pensamiento. Y así, amados, el diablo por una y otra manera va a querer tumbar tu fe. E inclusive a quienes yo he visto que el diablo les quiere tumbar su fe, cuando un cristiano o una cristiana se descuida, ya no está en la vida como debe de ser, no está bien afirmado, no está bien firme y se da una caída, porque un cristiano puede llegar a pecar. Cuando peca, el cristiano, ¿sabes en qué le batalla para restaurarse? En la fe, en la fe. Cuando Pedro pecó, ¿qué le dijo Cristo a Pedro antes de que él pecara? Yo he rogado, ¿para qué? Para que tu fe no falte. Para que tu fe no falte. Porque el diablo viene y le empieza a meter ideas a las personas que han caído o a los hermanos que han caído. No, Dios ya no te va a perdonar. Hiciste lo peor. Ya no mereces tú el perdón de Dios. Eres esto, eres lo otro. No, ni ya ni para qué horas Dios no te escucha. No, estás bien mal. Ya, si tú haces caso a este tipo de pensamientos, ya el diablo está ganando ahí tu corazón. Cuando la Biblia dice, ya lo miramos en Isaías, ¿no? Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Entonces, deja a un lado la incredulidad y confía en Dios. Entonces, tú debes estar firme en la fe. Para no meterte en ese tipo de extremos o de situaciones, tú como cristiano, guárdate, no peques, no le des lugar al diablo, para que no venga con ese tipo de cosas. Porque créemelo, a través de los años que tenemos compartiendo las escrituras y en los hermanos que han caído, algunos se han levantado, gracias a Dios, pero en los que hemos visto esos testimonios, le batallaron mucho en la fe, pero a final de cuentas lo lograron y salieron adelante. En la lectura que teníamos, ¿en qué debes de ser constante? Debes de crecer en la obra del Señor. O sea, tú debes de crecer en las cosas espirituales. Cuando una persona nace, hablando de un bebé de vientre de mujer, cuando nace, ¿qué es lo normal? Que el bebé ¿qué? Vaya creciendo. Eso es lo normal. Si el bebé no crece, pues entonces es anormal, ¿no? En lo espiritual es lo mismo. Un cristiano en lo espiritual debe de ir creciendo. Y si deja de crecer, ahí hay algo anormal, ahí hay algo que está pasando, algo está impidiendo el crecimiento espiritual. Porque ¿quién es el que da el crecimiento espiritual? Es Dios. Entonces ahí hay un problema entre el cristiano, el creyente con Dios. De veras, amados hermanos, el cristiano debe de crecer en Dios, espiritualmente, en el conocimiento de Dios. Hay niños, hay jóvenes espirituales. Hay un crecimiento en lo espiritual. Entonces, tú debes de crecer en la obra de Dios. O sea, tú debes de crecer en la oración, debes de crecer en el conocimiento de Dios, debes de crecer, no sé, en lo espiritual, en todos los aspectos. Tú debes de crecer. Y si no hay un crecimiento espiritual, debes de preocuparte. Algo está pasando. ¿Qué está impidiendo que tú crezcas espiritualmente? Yo sé que hay quienes pues, van creciendo muy lentamente, ¿no? Hablando en el ser humano, ¿no? Uno va creciendo, hay algunos que crecen más rápido y otros, todo tiene que ver con la alimentación. Bueno, ¿por qué el cristiano no crece como debe de ser? Porque no se está alimentando bien como debe de ser en lo espiritual. Algo pudiera estar pasando por allí.
Entonces, qué importante es que tú vayas creciendo en lo espiritual y en la obra del Señor. Debe de haber fruto, o sea, debe de haber bendición a tu alrededor. Debes de estar creciendo en la obra del Señor. ¿En qué más debes de perseverar como cristiano? Colosenses capítulo 4, versículo 2, fíjate lo que dice. Perseverad en la oración. Ahí nos encontramos una vez más la palabra perseverar, ¿verdad? Ser constante en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces, ¿qué nos deja ver aquí Colosenses? ¿En qué más debe de perseverar un cristiano? En la oración. Tú debes de estar en la oración, no solamente en la oración personal, crecer en la oración personal, sino aún en la oración como iglesia que tenemos. Cuando nos reunimos a orar, cuando tú te reúnes a orar en la congregación donde estás, la oración debe de fluir, debe de tener gracia, debe de tener unción. Nuestras oraciones deben ir en crecimiento. Hay que crecer en la oración y en la gratitud. O sea, debemos de ser personas muy agradecidas y eso lo mirábamos en estudios anteriores. Debemos de tener un corazón agradecido. Debemos de perseverar en la gratitud. Nunca dejes de dar gracias. Seamos agradecidos, porque eso es la voluntad de Dios. Seamos personas con gratitud, que crezcamos en la gratitud, ¿de acuerdo? Quizá tú como cristiano en este año vas a tener pruebas, vas a tener aflicciones, vas a tener dificultades, créemelo. Quizá en este año vayamos a tener como cristianos dificultades, adversidades, y yo sé que a lo mejor año tras año que vaya pasando, vamos a tener en aumento nuestras aflicciones o las adversidades. Algunos más, algunos menos. Pero aunque tú tengas adversidades, problemas, situaciones complicadas, ¿qué crees? Debe de ser constante en la búsqueda de Dios. No permitas que esas adversidades, que esos problemas, esas situaciones difíciles te estorben para buscar de Dios. Tienes que buscar de Dios. Busca a Jesús. Debes de perseverar en la gracia, en el amor, aunque tengas tu problemas, situaciones complicadas. Fíjate lo que dice Mateo 10:22. Dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Qué nos está diciendo Jesús? ¿Que vamos a ser bien recibidos? ¿Que vamos a ser bien aceptados? ¿Que la gente nos va a ver muy bien? Ah, mira, qué cristianazo. No, hombre, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Digo, si no has dado mal testimonio, pues bendito Dios, ¿no? Pero si tú estás dando mal testimonio y te están señalando porque no estás dando buen testimonio, pues ahí sí estás mal. Pero en realidad, dice la Biblia, dice Jesús, que un cristiano va a ser aborrecido por causa de él, por causa de Cristo. No va a ser bien visto. Pero ¿qué dice Cristo? Mas el que persevere hasta el fin, aquí nos encontramos la palabra perseverar. Mas el que sea constante, diligente, responsable, etcétera, etcétera. Mas el que persevere hasta el fin, ¿qué fruto va a tener? Este será ¿qué? Salvo. Salvo de tus adversidades que puedas tener aquí en lo secular, y en el día de mañana, si mueres, salvo de la condenación eterna, si tú eres perseverante. A ver, hermana, hermano, ¿cierto no sería una tragedia que ahorita llegara, no sé, un ejemplo, ¿no? Un temblor y que nos aplastara a todos, yo me incluyo también? ¿A dónde iríamos inmediatamente? A la otra vida. ¿Qué pasaría contigo, conmigo? ¿Qué pasaría en este momento si ocurriera eso? ¿Qué pasaría contigo? Si tú fuiste perseverante, buenas noticias hay. Buenas noticias hay. Te vas a ir con Jesús. Pero si tú no fuiste constante ni perseverante, si tú no encontraste a Dios o no arreglaste tu vida con Dios, ¿qué crees? Será demasiado tarde. Será lamentable. Qué importante es ser perseverante, constante. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amados, aquí lo importante es perseverar hasta que llegue la muerte o hasta que venga Cristo. Que tú perseveres, cualquiera de las dos cosas que pasen, sea que mueras o sea que venga Cristo, que tú seas perseverante, que estés con Él, para ir con Él.
Mateo 24:13 dice: mas el que persevere hasta el fin, una vez más esta palabra, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay que perseverar hasta el fin. ¿Se acuerdan de Israel? Los que fueron liberados de Egipto, de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Ellos iban a la tierra prometida. ¿Cuántos entraron a la tierra prometida de los que salieron de Egipto? ¿Cuántos entraron? Solamente 2. ¿Quién? Josué y Caleb. ¿Y qué pasó con todos los demás? Quedaron postrados en el desierto. Quedaron postrados en el desierto. ¿Y sabes en dónde, cómo es que quedaron postrados en el desierto? Casi a un paso, ya casi a un paso de llegar muchos, casi a un paso de llegar a la tierra prometida. Casi la vislumbraron y no pudieron entrar. No lograron entrar, casi en la puerta de la tierra prometida. Y no lo lograron entrar. Bueno, vamos a aplicarlo a nuestros tiempos. ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? ¿Eres de la tercera edad? Honestamente, tú estás más cerca que los que tienen 20 años de la eternidad. ¿Cierto o no? Estás a un paso de la eternidad. Los que están en la tercera edad están a un pasito de la eternidad. Otros están a medio paso. Otros a un cuarto de paso. O sea, según la edad que tú tengas. La Biblia dice que son 70 años. Los más robustos, 80. Los más robustos. Échale lápiz. ¿Cuántos años te faltan? ¿Cuánto esperas tú vivir en la tierra? Yo sé que el tiempo que Dios nos dé, ¿verdad? Pero yo le he hecho cálculo. Créanme que yo le he hecho cálculo. Caray, tantos años me faltan. Chispas, o sea, son muy pocos. ¿A poco voy a lograr esto? ¿Voy a lograr aquí y allá? Etcétera, ¿no? Entonces, si yo estoy diciendo que son muy pocos, ahora imagínate los de la tercera edad. No, hombre, pues con mayor razón tienen que guardar su salvación. Tienen que echarle ganas. No se queden. No se queden, amados hermanos. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ya iniciaste, ya has pasado tantas cosas y hasta ahorita aquí estás. Hasta ahorita aquí estamos. ¿Cuánto no hemos pasado? En estos algunos 10, 20, 30 años, ¿no? ¿Cuánto no hemos pasado? Y aquí estamos. Gracias a Dios. No desistas, sé perseverante, por favor. Hay que ser perseverantes en este año y en los años que Dios nos dé de vida. Quiero terminar este estudio con Romanos 2:7. Fíjate lo que dice. Romanos 2:7 dice de la siguiente manera: vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Hay que estar perseverando, haciendo el bien. Y la Biblia dice que nunca nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. El bien, misericordia. El bien, portándonos bien moralmente. Nunca nos cansemos de hacer el bien. ¿Qué quiere decir esto? Que seamos perseverantes. Seamos perseverantes haciendo el bien. Hermanos y amigos, hagamos el bien. Hagamos lo bueno y hagamos el bien. Sé perseverante en ello. Busca la gloria y lo eterno. ¿Para qué? Según lo que vemos en este pasaje, para que tú seas honrado por Dios. Busca la gloria y lo eterno para que seas honrado por Dios. Aquellos que lleguen a la gloria eterna van a ser honrados con estas palabras. Quedará el Rey de Reyes y Señor de Señores, que tiene un nombre, Jesús de Nazaret. Venid, benditos de mi Padre. ¿Eso qué son? Palabras de honra. Venid, benditos de mi Padre. Heredad la gloria eterna. Hermana, hermano, sé perseverante. Vale la pena.
Que Jesús te diga: venid bendito de mi Padre, o bendita de mi Padre. Heredad la vida eterna. Allá en la gloria eterna, amados, ya no habrá más dolor, ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más problema. Es la gloria eterna, pues. Cerremos nuestros ojos y busquemos a Dios. Qué importante es ser perseverante, amada persona y amado hermano. Seamos perseverantes en este año y en todos los años de vida que Dios nos dé. Seamos perseverantes. Busquemos a Dios en estos momentos. Meditemos en nuestros caminos. Hermana, hermano, ¿eres perseverante? ¿Eres constante en la búsqueda de Dios? Amada persona, ¿vas a ser perseverante en la búsqueda de Dios? ¿Vas a ser perseverante en lo que Dios te ha trazado para este año? Debes de ser perseverante. Amén, Jesús. Hermanos, quiero ser fiel a mi Cristo, como un soldado. Quiero ser fiel como un soldado. Para ser fiel se requiere ser perseverantes. A mi Cristo quiero ser fiel a mi Cristo. Si tú quieres ser fiel a Jesús, si has sido infiel, hermana, hermano, pon un alto a ese estilo de vida y vuélvete a Jesús y pídele perdón y sé fiel a Jesús, sé perseverante en los caminos del Señor. Seamos fieles a Jesús, hermanos. A mi Cristo quiero ser fiel a mi Cristo, como un soldado. Quiero ser fiel como un soldado. Porque habla de la fidelidad de un soldado. Porque un soldado está dispuesto a morir por su patria, por su bandera, por su pueblo. Y no tiene miedo a hacer ello, porque para eso ha sido entrenado. Nosotros como hermanos, como cristianos, por la gracia de Dios, como soldados de Jesucristo, tenemos que ser fieles a Jesús. Amén, Jesús, amén. Pero para ser como los tres valientes y como Daniel debo ser fiel. Pero para ser como Moisés, como Josué, debo ser fiel
Señor, en medio de la adversidad. Porque Daniel fue fiel en medio de los problemas, de las dificultades, aun cuando su vida estuvo en peligro en varias ocasiones. Él fue fiel a ti, Señor. En el pozo de los leones, Él fue fiel a ti, Señor. Para ser como Daniel, Señor, debemos ser fieles a ti, Señor. A Él se le prohibió que buscara al Dios vivo, al Dios verdadero, y Él no hizo caso, Señor. Él te buscó aunque su vida, Señor, peligraba. A Él no le importó, Señor. Él fue fiel a ti, Jesús. ¿Qué podemos decir del siervo Josué, del siervo Moisés, Señor? Personas que te amaron y fueron fieles a ti, Señor. Es cierto, Señor, que en alguno de ellos se presentó, Señor, alguna caída, Señor, pero no es porque ellos amaran el pecado, Señor. No es porque ellos practicaran el pecado, pues ellos eran fieles a ti, Señor, sino que se descuidaron, Señor, pero arreglaron su vida contigo, Jesús. Y ahí está la prueba, Señor, cuando en el monte de la transfiguración, Señor, ahí estaban esos siervos fieles a ti, Señor. Si no mal recuerdo, Moisés y Elías, Señor, porque fueron fieles a ti, Jesús. Así queremos ser fieles a ti, Jesús. Para ser como ellos, debemos ser fieles a ti, Señor. Ayuda a tu iglesia, ayuda a tus hijos a ser fieles día a día, a ser perseverantes, Señor. Yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. ¿Qué puedo darte yo? Tan solo mi ser, tuyo soy, tuyo soy. Aquí están nuestras vidas, Señor. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy, tuyo soy. Aquí están nuestras vidas, Señor. Aquí están nuestros corazones. Tómala, Señor Jesús. Queremos ser fieles a ti, Señor. Queremos ser perseverantes, Señor. Pero para ello te necesitamos, Señor. Ayúdanos a ser constantes en todos nuestros caminos, Señor. A perseverar, Señor, en todo lo que tú nos has estado hablando y dirigiendo, Jesús. Hoy con todo nuestro corazón te decimos: yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. ¿Qué puedo darte yo? Tan solo mi ser, tuyo soy, tuyo soy. Aquí estamos, Señor. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy. Tuyo soy. Toma nuestras vidas, Señor. Toma nuestras manos, nuestros pies. Toma todo nuestro ser. Toma nuestros corazones. Toma nuestros labios. Aquí está nuestra alma, Señor.
Aquí están nuestros corazones, Jesús. Amén, Jesús. Queremos ser fieles a ti, Señor. Queremos ser constantes, perseverantes en todo lo que nos has hablado, Señor. Amén, Jesús. Amén. En amarte, en servirte. Toma nuestras manos, Señor. Amén, amén, Jesús. Toma nuestra alma, nuestro corazón. Amén, Tuyos somos, amén, Jesús. Jesús. Amada persona, qué importante es entregar tu vida a Jesús. Que tu meta sea buscar a Dios hasta que lo encuentres. Buscar tu salvación hasta que lo encuentres. Es algo hermoso Amén, y maravilloso y lo mejor que te pudiera pasar. amén, Jesús. Seamos perseverantes, constantes. En lo que Dios nos ha hablado. Amén, Jesús. Aquí están nuestras vidas, Señor. Amén. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Quiero sentirte junto a mí. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Quiero sentirte junto a mí. Venga tu presencia, Jesús. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero vivir solo por ti. Queremos hacer tu voluntad, Jesús. Amén, Jesús. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero vivir solo por ti. Dame poder para vivir. Dame poder para vencer. Dame poder. La 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 la. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Quiero sentirte junto a mí. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero vivir solo por ti. Queremos vivir solo para ti, Amén, Señor. Jesús. Queremos seguir adelante Amén. y para ello dame poder para vivir. Dame
danos más poder, dame más poder, ven, Señor Jesús, danos más poder para vencer, dame más poder. Danos más poder, dame más poder, ven, Señor Jesús, danos más poder, ven, Señor Jesús, danos más poder, Jesús, Jesús, para vencer y ser fiel a ti, danos más poder, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a todos y danos poder para vencer, Señor. Ayúdanos a ser perseverantes y constantes Amén, Jesús. en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios. Envía tu Espíritu en medio de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén, Señor. Amén, Jesús.